Bueno, estamos felices de poder iniciar este primer episodio de esta conversación que hemos titulado Hablemos en serio. Mi nombre es Ricardo Arias, quiero darles la bienvenida aquí también en Arbel, Chile, presentando ya a nuestro primer invitado, un muy buen amigo del sur de Chile, con quien compartimos la pasión también de hablar, de la locución, de la radio. Me refiero al locutor comercial, voz reconocida también de la Radio Universidad Adventista de Chile, allí en la región o en la provincia de Ñuble. Don Alexis Muñoz Perrín, bienvenido. ¿Cómo estás, Alexis? Ricardo, ¿cómo estás? Tanto tiempo, hombre. Un gusto de saludarte a través de este medio. ¿Quién iba a pensar que hace 30 años atrás estábamos haciendo solamente cosas a través de líneas telefónicas y hoy día ya nos podemos ver, que es un gran plus que tiene esta cuestión, po? Estamos viviendo una fantasía Parece realmente, ¿eh? mentira, parece mentira, fíjate. Yo siempre, Ricardo, cuando uso Spotify, la cantidad de millones de reproducciones que tú puedes tener en una canción o cómo asimila el aparato los gustos tuyos y te va dando las preferencias para que la escuches después. Esa cuestión lo encuentro pero fenomenal. A nosotros que nos gusta la música. No, increíble. O sea, es una reflexión y una conversación gigante que podríamos por allí tomar. Sin embargo, hoy día, Alexis, acompañados aquí también de un buen café. Bueno, más adelante posiblemente ya tengamos auspiciado el café, ¿no? ¿Ah? No vamos a decir el nombre del café. No es café. Ya. No es café. No es café. Quería llevarte a recordar un poco cómo te comienzas a vincular con este tema de las voces. Fíjate que es una conversación que nunca tuvimos, ¿ah? Ya, Yo por lo menos no recuerdo, conociéndonos pero, muchos años. pero sí tengo que confesar y decirte aquí, Alexis, como dice Banco Falabella mirándote a los ojos, Ya. que para mí tú has sido un referente dentro de lo que es la locución. Si bien es cierto, hay muchas voces con las cuales uno se identifica y se inspira, pero para mí de verdad que conocer a Alexis, porque nos vemos como de la misma edad, pero en realidad eh, yo soy más joven que Alexis. Oye, no, yo te iba a decir, Y Ricardo, oye, amigos que nos están viendo, que menos mal que hicimos el contacto ahora, porque en 15 años más no nos vamos a conocer. no nos vamos a reconocer. Claro, claro. Y bueno, llevarte un poco a la memoria de en qué momento tú dices, me encanta hacer esto. ¿Qué pasó en tu niñez, en tu adolescencia? ¿Qué radio escuchabas? ¿Qué fue lo que pasó que decidiste inclinarte entonces por tomar este camino y finalmente dedicar tu vida a la locución? Mira, yo creo que uno lo hace inconscientemente, Ricardo. Yo viví el año 70 al 80 en Tomé, la época muy dura de Tomé, de esos años de los 70 al 80, y siempre escuchaba pequeño, digamos de 7 o 8 años, en ese tiempo Radio Amplitud Modulada AM, Radio Almirante La Torre de Talcahuano y también Radio El Carbón de Lota. Siempre la escuchaba, siempre la escuchaba. Y me parecía algo como muy interesante el hecho de que esas voces salieran de ese de ese aparato reproductor de radio. Y viajábamos con mis primos a una playa muy cercana, siendo unos muchachos solamente hablamos de 12 años, 11 años, y pasábamos frente a una caseta de radio donde había una antena y nosotros todos los días íbamos y escuchábamos dentro el locutor, que seguramente la radio estaba prendida, nosotros imaginábamos que el locutor estaba dentro. Yo creo que es toda la sensación de esos años de los niños que pensaba que dentro de esa caja había una persona. Pero con el tiempo, Ricardo, me fue gustando mucho esto de la radio. Incluso yo sin querer, agarraba los diarios y en el baño leía las publicidades. Yo nunca pensé, Ricardo, trabajar en radio, en serio. ¿Y por qué en el baño? Porque el baño, como se dice, tiene mejor retumbancia, ¿ah? Hay una mejor resonancia en el baño. Y leía, fíjate, las publicidades del diario. A nadie es una cuestión como que me inspiraba a hacerlo, ¿cachai? Siempre me gustó, siempre me inspiró la radio, siempre fue como mi fijación de estar ahí trabajando en algún momento con las personas. Pasan los años, ya estoy en enseñanza media aquí en la ciudad de Chillán, pasan los años 80 y siempre salía a ser, digamos, de maestro de ceremonia en el liceo, pero siempre me decían, Alexia, tú tienes pasta para esto, pero no, como que uno nunca se la creía. Una época también muy importante, Ricardo, los años 80, en que tus papás decidían lo que ibas a estudiar, no lo que te gustaba. Hoy día los niños, ¿cierto? Dicen, ya, ¿qué les gusta estudiar? Mira, yo quiero ser artista, ya, sé artista. Mira, y muchos profesionales hoy en día finalizan carreras
que los papás quisieron, y cuando finalizan le dicen, papá, tome, aquí está su título, cuélguenlo ahí en su living, yo me voy a hacer otra cosa. Entonces, claro, yo era muy, muy apegado a la parte artística, pero a mi papá no le gustaba. Pero yo inconscientemente empecé a hacerlo, empecé a forjarlo, hasta que estando en segundo medio en la ciudad de Chillán, después de haberme echado mucho en el liceo, no por desordenado, sino era bueno, muy bueno para la talla, estando en segundo Y lo medio, sigue siendo. yo creo que esa es la mitad de la vida, Ricardo. Yo creo que uno tiene que ser feliz. Ser feliz porque de aquí para adelante, digamos, el tiempo se pasa muy rápido y creo que estas instancias de la vida tan bonitas como esta que estamos viviendo contigo, nos conocemos hace muchos años, Ricardo. Te conocí soltero y te conocí flaco. Y joven. Y joven. Entonces son esas cosas de la vida que van dando el sabor. Y estando en segundo medio, recapitulando un poco, un amigo me dice, ¿sabes qué? Yo estoy poniendo música en la radio Claudio Arrau de Chillán, viejo de esos años, y me dice, y necesitan un control, ¿ya? Lo acompañé estando en segundo medio, y el productor general de ese tiempo, y yo lo miraba era una persona muy adulta, lo miraba como una persona muy, muy, muy seria, me dice, a ver, métete dentro del locutorio. Y de ahí estoy, por Ricardo. Y de ahí Así, estoy. así Así, fue. así. Pero mira, ojo, eh, yo trabajaba con muchas personas adultas. Puede ser también que a mí me vean igual dentro de este medio de comunicación, porque aquí en el medio de comunicación DIRCOM hay cabros de 22, 25 años y capaz que me vean a sí mismo a mí. Entonces yo veía personas muy adultas, locutores muy adultos, que en esos años los locutores viajaban, Ricardo, a hacer las cuñas porque no había internet. Entonces yo cuando veía entrar al locutor y decía, esa es la voz que marca, a mí me pareció una cuestión espectacular. Estuve un año practicando antes que me sacaran al aire. ¿Y qué decía en el día? Solamente la temperatura. Y esa temperatura la sabía mi abuelita, la sabía mi tía, a la hora que iba a salir, es una cuestión fantástica. Yo creo que Mira, tuve el privilegio, Ricardo, de colgarme la micro en los mejores años de la radio. La radio ha cambiado mucho hoy en día. Es una radio... ha cambiado la mística, digamos, la esencia de radio sí se ha perdido un poco con el radio controlador, el ambiente radio. Si bien es cierto acá en la radio Nacho, donde trabajo, con los colegas de radio somos contemporáneos y no se ha perdido mucho eso. Y eso es bonito porque te insta a hacer nuevas cosas y a soñar. Y en esta cuestión de la radio es crear, crear, crear que el mundo sea acá. Lo menos serio que puede ser esta conversación, porque la verdad que hay un Alexis que a lo mejor no muchos conocen. Los más cercanos sí. Pero Sale Alexis en bueno. realidad es una persona demasiado buena para hacer una broma, muy simpático, tiene unas salidas tan geniales, creativas, que yo digo, le decía el otro día a Alexis, cuando hablamos y coordinábamos esta Ya, conversación, le sí, decía, ¿la gente conocerá realmente al Alexis de verdad? No es que haya un Alexis de mentira y otro de verdad, ya, pero sí. Alexis asume un rol en la radio. Claro, pasa comúnmente eso, Ricardo, ¿ah? En forma inconsciente. Yo creo que uno, a ver, tanto la persona que trabaja en televisión, frente a una cámara o frente a un micrófono, te ponen un micrófono y como que tú te transformas. Cuesta un poco sacar esa parte lúdica, chistosa tuya, que con el tiempo la estaba logrando. Yo creo que este tipo de programa sirve para eso, para mostrarte tal cual tú eres. Bueno, volvamos al tema para tratar de aprovechar los minutos. Hay un momento en que tú comienzas a prepararte, capacitarte, a educar tu voz. ¿Cómo asumes este proceso entonces de autoformarte finalmente? Sí, mira, yo creo que la autoformación es muy importante. ¿En qué lo digo? En que yo creo que tenía el diamante en bruto, por Ricardo. Tenía el diamante en bruto que solamente había que afinarlo para llegar a un diamante verdadero. ¿A qué me refiero yo? En que antes los locutores se preparaban para ser locutores. Es decir, había que tener una buena voz, tenía que tener una buena dicción, una buena puesta al aire, ser muy educado al aire. La impresión antigua de los locutores, ¿eh? Una persona con corbata todo el día, ¿cierto? Fíjate que cuando yo llegué ese día por primera vez a la radio Claudio Arrau con mi amigo, siendo un cabro de 15 años, veo entrar por la puerta hacia adentro y me dicen, mira, ese locutor es el que hace tal programa. Yo no sabía si era de mentira o de verdad. Esa impresión, Ricardo, claro, porque a mí me gustaba mucho la radio. Y claro, en la radio uno idealiza a las personas. Posiblemente las personas, oye, ese Alex el señor que habla en la radio, me lo imaginaba joven y alto, como dicen comúnmente. Pero sabes tú que esa autoformación, Ricardo, yo la tuve
de muy buenos profesionales, algunos locutores que ya no están, algunos locutores que tomaron caminos muy, muy extremos, con el caso de Edgardo Ramírez, que fue, después de trabajar mucho en radio, una persona muy antigua, cayó en el alcohol y murió en la calle, en situación de calle. Y otros locutores que fui sacando lo mejor de ellos y fui asimilando hasta tener mi estilo. Si bien es cierto, a lo mejor yo no tengo un tono de voz tan especial como locutor, pero a lo mejor soy agradable. Fíjate que yo lo miro de la siguiente forma, Ricardo. Cuando la gente viene en radio y me dice, ¿usted es Alexis Muñoz que habla en la radio? Sí. ¿Sabe que yo me lo imaginaba joven y alto? Y eso es un plus para mí como locutor, porque gracias a Dios la voz mía no ha envejecido, ¿cachai? No así la parte, estoy más arrugado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sería bueno también hacer un breve recorrido por las radios en que has Ya. tenido la posibilidad de participar, en general, así, mencionarlas, tal vez los programas, y si has tenido la posibilidad también de ser la voz de alguna empresa o algún producto o alguna marca. Fíjate que nunca he tenido la posibilidad, Ricardo, de tener la voz mía en una marca, en un producto, sí en medios de comunicación. He pasado por varios medios de comunicación. Yo estando en Chillán, teniendo, a ver, no sé, 19 años, algo así, 18 años, me fui a Concepción, a la Radio Universidad de Concepción, y estuve haciendo un reemplazo en la Bio Bio. Y tuve la oportunidad de conocer a, a Mochati, padre. Nivaldo Mochati, papá. Aldo Mochati, papá. Un hombre muy moreno, de un mostacho muy grande, y, y que llevaba todo el ambiente de la radio. Siempre lo veía un hombre muy lejano, pero yo nunca caché que estaba trabajando en la Bio Bio, porque yo hacía reemplazo solamente. Lo único que quería era yo soñar, venirme a Chillán y hacer otras cosas. Pero así empezó lo mío, y ya después empiezo a formarme en radios como más serias, que tenían un contenido más de concierto y cosas por el estilo, y empecé, ¿cierto?, a escuchar música en inglés y a pulirme más en el inglés, y así va, y así empieza a avanzar esta ola de nieve, hasta llegado este momento cuando tú ya te consideras formado en la locución, en que tienes expertise, digamos, para periodistas, en textos, en crear cosas, en un productor general de una radio, en crear, como te decía, que el mundo se va a acabar. Y yo creo que eso me ha permitido estar en este medio de comunicación o en otros medios en que la producción la llevo en la sangre, es decir, crear cosas donde no hay nada, que nadie lo ha hecho, ¿cachai? Esa cuestión es lo que te hace crecer mucho en radio. Ok, pero después de la Radio Bio Bio, esa oportunidad, ¿dónde más estuviste? Bueno, estuve haciendo reemplazos en la Bio Bio, en los años casi 87, 88 por ahí, y me vine a Chillán a la radio Contacto, ya desaparecía, 96.3. Bonito grupo, yo me consideraba muy chico porque habían personas muy grandes. El discotecario tiene que haber tenido 52 años, una cosa así, yo tenía que haber tenido unos 22 años, ¿cachai? Los veía muy grandes. Después de ahí ya empezamos en conversación con Radio Universidad Adventista, y ya había el año 92. Y de ahí ya empecé a trabajar acá y haciendo algunas cosas para otros medios de comunicación, Radio Tiempo, que llegó en ese momento a Chillán. Después ya trabajando con Abel Aria, que tengo muy bonitos recuerdos con Abel, en Radio Nuevo Tiempo Chile, iniciamos esta cadena nacional, y ahora estoy ya aquí en Radio Universidad Adventista, y mirando hacia atrás, Ricardo, han pasado casi 43 años trabajando en radio. Vamos a hacer una celebración entonces en un par de años, ¿o no? Sí, hay que hacerla luego, o si no se nos va a olvidar. Y entonces, yo creo que la mayor parte entonces de todos estos años ha sido la voz reconocida del 106.9 frecuencia modulada ahí en Chillán. ¿Cómo Sí, ha sido esta fíjate. experiencia? ¿Qué recuento puedes hacer entonces de todos estos años siendo la voz, más que de solo la radio, la voz de la Universidad Adventista? ¿Sabes tú, Ricardo, que yo siempre pensé en eso, cuando era un cabro, muchos locutores llegaban y esa voz identificaba un medio de comunicación. Por ejemplo, ¿quién no escuchó a Salvador Schwartz mandando ¿cuántos se llaman? Los despachos en Radio Bio Bio de esos años. Salvador Schwartz partió tu Radio Bio Bio, que ahora Salvador Schwartz solamente está en Una ex voz Twitter. icónica, ¿eh? Una voz icónica. ¿Qué otra radio? El locutor Salas de Radio Concierto en Santiago.
y miles de voces. Entonces yo decía, ¿cómo será que la gente identifique la radio por la voz? ¿Cachai? Y pasó el tiempo, y pasa eso conmigo. Ya todo el mundo me dice, mira, Alexis de la Radio Universidad Adventista, como que uno pone en sello en el estilo y en algunas cosas, ¿cachai? Es interesante ese fenómeno, fíjate. Nunca me lo habían preguntado. Porque además también has sido maestro de ceremonia. Lo dijiste, ¿no es cierto? En el colegio, partiste también con esta posibilidad, pero también has sido el maestro de ceremonia oficial y principal en una gran cantidad de actividades ahí mismo en la universidad. Sí, bueno, acá en la universidad el power durante el año es ser maestro de ceremonia. Las principales ceremonias son el autor oficial de las ceremonias de la universidad. Y eso es un privilegio bonito, fíjate. La última graduación que tuvimos de los alumnos que están egresando, había un gran marco de público, había un gran marco de autoridades, y yo estaba menos nervioso que las autoridades. Entonces, claro, tú te das cuenta que con el tiempo tú logras eso. Sí, sí, me da mucho. Fíjate que 2 días antes me pongo muy nervioso, pero ya estando encima de la ceremonia, manejo todos los sistemas. Y eso lo dando la práctica nomás, Ricardo. Pararse delante de un grupo de muchas personas, hay que dominar muchas cosas. Por ejemplo, de repente se corta la luz. ¿Cachai? Se corta la luz. O de repente que tienes un programa establecido con la autoridad, y te dicen, no, esta autoridad tiene que ir más arriba, y al ir más arriba se corre todo para abajo, y al final termina todo tu parlamento todo rayado con rojo y tenés que ubicarte. Pero, mira, pero fíjate, tú cuando estés en una ceremonia, o que me estés escuchando por ahí, cuando tú estás al frente de la ceremonia, solamente tú conoces los errores. La gente no se da cuenta, no se da cuenta. Y son cosas que uno va con el tiempo, ¿cierto? Va experimentando. El otro día conversaba con mi hija, que ella egresó de inglés acá de la Universidad Dentista. Me conversaba de Marta Colvin, de una ex escultora de la ciudad de Chillán, que es muy conocida. Fíjate que mi primera ceremonia, Ricardo, el año, el año 85, fue precisamente en una ceremonia donde se le entregó un reconocimiento a la escultora Marta Colvin. La escultora Marta Colvin es muy conocida a nivel nacional y mundial, tiene muchas esculturas en la ciudad de Chillán, y tuve el privilegio, fíjate, siendo un cabro chico, de estar de maestro de ceremonia ahí con pantalones largos con esa gran artista Marta Colvin. Permíteme, Alexis, contarte una pequeña historia mientras también te dejo plantear una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el secreto para ser un buen locutor? Pero ahí queda la pregunta para que lo vayas masticando. Mientras te cuento esta historia que se relaciona con la radio. Yo Ujú. también era ahí al lado de Concepción, porque actualmente estoy aquí en Santiago, y también siendo adolescente, joven, escuchaba muchas radios. Y Muchas, además, ¿verdad? ¿cómo? Muchas publicidades también, ¿te acuerdas, Ricardo? Pero por supuesto, si yo era de los que me subía en la Calzado micro, rock, Papacián. Palou, me, Claro. me subía en la micro Los y iba Yoko. leyendo todos los letreros y quienes me acompañaban decía, Ricardo, por favor, para. Es una cuestión, oye, Ricardo, una cuestión innata eso, ¿ah? ¿Cierto? Sí. Ojo, tira y suelta atrás de la Sal- campanilla de la micro. Pero bueno, eh, Dios es mi copiloto. además, además era la época del cassette. Entonces, uno de mis grupos favoritos desde el año 1988 es Toma Take cuatro. Six. No, Toma Nadie Cuatro sabía un fue poquito. una cosa posterior, que por lo menos en el nombre se parecía. Sí, Take sí, sí. Six. ¿Por qué te menciono Take Six? Porque escuchando la radio clásica, Mm. jazz y más, y creo que la voz de ese momento era el Guayo Rivera y creo que también fue César Antonio Santis. Creo que eran los Seguramente. dos los que se rotaban y Claro. probablemente alguien más en la radio clásica, Eran las que, estrellas, pues. que existía una repetidora, pero no sé si tenían además programación local, creo que sí. ¿Por qué? Escuchando esa radio una tarde, de pronto escucho unas voces que me sonaban parecidas en la radio clásica de jazz. Y yo dije, suena muy parecido a Take Six. Entonces averigüé la dirección de la radio clásica y al día siguiente fui hasta la radio clásica que quedaba en Bueno, pleno centro. ¿no la chasameaste? No, no se podía. Así que Oye, oye, dicho sea de paso, tú le explicas a los muchachos hoy en día, me dicen a mí los chicos acá que son los cabros jóvenes, me dicen, ¿cómo funcionaban antes sin internet? Funcionábamos, pues.
Exacto, o sea, se daba esto, po. Esta historia no habría pasado si hubiera existido Shazam y yo hubiera puesto allí y me aparecía enseguida la canción. Claro. Teníamos que perseguir la música. Entonces, como era una canción tan exclusiva, pero yo tenía la duda si se trataba o no de Take Six, entonces fui hasta la radio, me atiende el radio control, que estaba solo en la tarde ya, no había ningún locutor, ¿Qué crees que ahorita te dijo? y y le cuento la historia. Claro. Y él me dice, a ver, ¿en qué horario se emitió? Él va a la pauta que llevaba un registro, Está mal. estaba marcado y se va entonces hasta la discografía que tenían unos estantes Ya. llenos de discos y me trae un disco de la banda de jazz The Yellow Jackets. Oye, teniendo en cuenta que en ese año viejo no había computación, no había nada. Todo a manito nomás. No, ya había computación. Ah, ya, 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 No, sí, ya había, si no era tan atrás. Yo te hablo, claro, del año 88 que nace el grupo Take Six, ya, o que lanzan su primer álbum, pero esto tiene que haber sido por ahí por el año 93, ya, 95 aproximadamente. ya. Entonces, no teníamos cassette originales, CDs de Take Six, entonces tener acceso a una canción exclusiva y finalmente lo confirmo. Yellow Jackets, una interpretación en vivo con Take Six, la canción Revelation. Y Mira, ahí mira. estaba la canción. Y el muchacho me dice, ¿trajo un cassette? Así que me copia la canción y me voy feliz a mi casa confirmando de que era Take Six, mi grupo preferido. Pero esta es una de las tantas experiencias Y que uno puede tuviste, atesorar, ¿no es cierto? y tuviste que esperar los 5 minutos de pasar la canción, como que ahora parece un año, 100 años. ¿Cachai? Claro. Entonces, por otro lado, la generosidad de la gente que trabaja en radio, porque tuvo, Sí, ¿no es cierto?, la amabilidad de atenderme, de recibirme y de compartir esta canción y de copiarme en mi cassette de cinta de cromo, sí. marca TDK, no sé, y yo feliz me fui a mi casa. Entonces, tantas experiencias Son, hermosas que nos ha tocado vivir en relación a la radio. son miles de experiencias, Ricardo, y tenlo en cuenta también que en esos años el único playlist que escuchábamos era el cassette que llevaba el micrero ahí en la radio nomás, po. El único playlist, ¿cachai? Que escuchábamos. Claro, miles de experiencias por Ricardo. Una vez me acuerdo que ya viniéndome a la radio Claudio Raúl, yo tenía un programa en la tarde que se llamaba Sin Restricciones. Hablábamos de noticias, de todo un poco. Y yo una semana antes grabé el programa antes de despedirme. Yo lo dejé grabado. Y llegaron como 4 personas a despedirse de mí. Tristemente, el locutor le dijo, ahí está, en cinta. Se grababa en cinta en ese momento, en cinta reel. Y yo estaba ahí grabado. No, no, nunca estuve en vivo. ¿Cachai? Son cosas que van dando la magia de la radio, que no ha desaparecido, Ricardo, ¿ah? Yo creo que hoy en día, fíjate, bueno, 15 años atrás, cuando llegó, 20 años atrás, cuando llegó el asunto de computación, la internet, decían que la radio iba a desaparecer así, a un chasquido de dedos. Pero ahí está la radio. Ahí está la radio más potente que nunca. Lo que sí yo lamento, Ricardo, en Chile, que se hayan perdido las radios AM, lo que la fuerza ha tomado en Argentina. En Argentina las radios AM son tan potentes como las radios FM, Radio Mitre, por ejemplo, que son radios que llegan a toda Argentina casi, porque tú sabes que la onda M es más rompiente, avanza más en espacio, no como la señal FM que va y rompe y se va desgastando los muros, la señal AM pasa, ¿cierto? De un lado a otro. Y también tuve la oportunidad, Ricardo, de trabajar en una radio en que se mandaban cartas porque la radio transmitía en onda corta, la radio Universidad de Concepción. Era como la internet de esos años. Es una cuestión, Ricardo, pero la gente que está escuchando y ya ha oído onda corta le da la sensación esa de esos años. Bueno, yo tengo también el recuerdo de cuando estuvimos en el proyecto Nuevo Tiempo aquí en Santiago, Ya. de haber sido multifunción, porque trabajaba en la mañana haciendo un programa de preferencia musical, así se llamaba, donde la gente llamaba por teléfono. Entonces yo tenía el computador, tenía el micrófono, tenía el teléfono, y entonces tenía que estar programando la música, que tenía que programar las cuñas, buscar la canción, atender el teléfono, en algún momento lanzar una conversación en vivo en Sí, el sí, instante con la persona que llamaba por teléfono. En realidad siempre había más
más personal, evidentemente. Pero a mí Sí. me preguntaron, ¿tú tienes la capacidad de hacer esto solo y llegando más temprano y teniendo la oportunidad a lo mejor de retirarte antes? Y antes esto se hacía con Te cassette, con dijeron cinta. una broma interna, te dijeron, y había un jefe que hablaba así, claro. Tarde, más temprano. En fin, Teníamos un excelente productor artístico muy, en esa época. muy bueno, muy bueno, Sí, muy bueno. no, muy bueno. No, y yo siempre, Ricardo, bueno, yo siempre, Ricardo, añoré trabajar contigo en radio. Si bien es cierto, nuestros caminos se separaron un poco, tú después te fuiste a Santiago, pero Dios mediante siempre te he dicho, no pierdo la oportunidad de trabajar contigo en radio y quizá haríamos una muy buena dupla, una muy buena dupla. Yo te encuentro muy versátil, eres un muy buen productor, eh, eres volado como artista, sí, po, porque Ricardo Arias le cuesta concentrarse en algo porque siempre está pensando en montones de cosas. Cuando Ricardo le preguntaba algo, el Ricardo estaba preocupado, ¿cierto? ¿Qué artista iba a venir el fin de semana a Santiago? Pero yo creo que somos así las personas que nos dedicamos a lo artístico, siempre estamos como soñando algo especial, pero te digo, Ricardo, nunca he perdido la oportunidad de trabajar contigo en radio. Te encuentro un muy buen anunciador, te encuentro un muy buen locutor, así que ahí ¿Sabes vamos, de qué vamos. me estoy acordando? Y gracias por ¿Ah? tus palabras. Voy a sacar acá de la impresora ¿Ya? una Todavía son, hoja. ¿Por, todavía son, porque de algo que me acuerdo de ¿ya? ti, Alexis Muñoz, es que los locutores que pasaban, o locutoras, o alumnos que hacían práctica ahí en la radio, y que tú los hacías leer noticias, ¿Ya? le pasaban la hoja recién impresa con las noticias, y estaban en vivo y estaban leyendo, y de repente pasaba Alexis por detrás y le sacaba la hoja. Y ahí quedaban los pobres, Sería increíble. desesperados, sin Yo no me saber qué acuerdo de hacer, eso, y fíjate. estaban en Yo no me vivo. acuerdo de eso, y mira, posiblemente, ¿ah? Era la reacción que tú tenías que tener en vivo, porque estás ahí en vivo, po. Bueno, es que esto guarda relación con la pregunta que te hice. Claro. ¿Cuál es el secreto para ser un buen locutor? Y creo que donde estuvimos conversando del maestro de ceremonias, que tiene la Sí. capacidad, ¿no es cierto?, de cambiar el programa, el orden y que nadie se dé cuenta, Sí. creo que tener esta capacidad de improvisar es lo que hace realmente a un muy buen comunicador de la voz. Mira, yo crecí escuchando Bio Bio la radio. Y tú también creciste escuchando Bio Bio la radio. ¿Y quién no soñó trabajar en Bio Bio la radio de esos años? Lo que yo me saco el sombrero de ese medio de comunicación que tiene muy buenos periodistas que improvisan al aire. Y la radio se siente muy cercana, no se siente una radio tan empaquetada. En estos últimos años, Ricardo, yo he hecho eso, porque yo comencé una radio muy formal y desempaquetar este Alexis Muñoz me ha costado, pero sí lo he estado logrando en estos últimos años, conversar más con la gente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Fíjate que yo siempre les explico a los chicos cuando vienen a practicar locución de alguna parte, es que tú tienes que hacerse una imagen mental de lo que vas a decir. Eh, yo posiblemente ya tengo ese esquema en la cabeza, que yo me paro frente a un micrófono y rompo el hielo y pregunto y le puedo hacer la conversación tan suelta o como tan seria ha habido por haber. De repente cuando vienen algunos políticos a la universidad, gente de la universidad de peso, yo los entrevisto y me dice, ¿sabe qué? Yo me sentí muy cómodo en la conversación. Claro, porque tú rompes eso y la vas haciendo más blanda, la entrevista, la vas haciendo más cercana. Y eso me gusta mucho a mí, de lograr una entrevista y que tú llegues al corazón de la persona. Y cuando yo siento eso cuando yo entré en la persona y tengo ya, digamos, el esquema hecho para seguirle preguntando cosas. Es bonito eso, es bonito, fíjate. Porque en general todos, sin duda, que nos ponemos muy nerviosos, ansiosos, Sí, cuando nos prenden un micrófono o nos ponen una cámara enfrente. O sea, ahora exacto. súmale una cámara, peor, peor aún, porque otra cosa es además cómo me veo, pero la experiencia Te tiendes a que poner un poco alguien, más, te tiendes a poner un poco más serio y mejor pronunciado también. claro, pero que a su vez alguien te reciba y tenga la capacidad de darte la confianza para conversar de manera más natural y Eh, relajada, creo que es parte importante también del rol del locutor. Sí, fíjate, yo creo que es muy importante la concentración que tú tengas, o por ejemplo, no sé, de repente dando una información que la información no es la que tú estás dando y el control te dice los que estás equivocado, entonces uno sobre la marcha tiene que ir remendando algunas cosas, pero yo siempre, fíjate, cuando hago radio, yo digo, ¿quién podría estar escuchando?
pero siempre me enfoco en una persona y le hablo a esa persona. Y la persona lo sienten así, amable locutor, más cercano, si bien es cierto, cuando uno hace este tipo de locuciones como hago en la radio, es diferente cuando hace uno la locución comercial, ¿cachai? Que imposta más la voz, se la pone de otra manera. Uno logra tanto eso, Ricardo, que puedes salir todo el día en la radio haciendo diferentes locuciones y te escuchan diferente. Piensa que son tres locutores y esto. Estamos aquí en esta conversación que hemos titulado Hablemos en serio, que parece radio, no lo es un podcast. Y antes ya de despedir o cerrar este diálogo con Alexis Muñoz desde Chillán, Ricardo Arias aquí en Santiago, muy brevemente, Alexis, ¿cuál ha sido tu experiencia también participando en distintas actividades con la Archi, que tiene que ver obviamente con la organización de las radios en Chile? Sí. Mira, Archi la Asociación de Radiodifusores de Chile muy potente, que hay una ayuda de muchas radios pequeñas, las ha fortalecido mucho mediante proyectos, el gobierno tiene muchos proyectos en relación a eso. Nosotros como radio participamos mucho en la Archi, quizá en este último tiempo nos divorciamos, no sé por qué, no puedo manejarlo yo porque la radio no es mía, pero sí, en los tiempos que yo participé en la asamblea de Archi aprendí mucho. Algún radiodifusor que esté ahí, que no esté asociado a Archi hoy en día, es impensable, porque Archi es una entidad que ayuda mucho a toda la gente en la parte social, en la parte legal, en la parte técnica, ha crecido mucho y es muy favorable estar en Archi. Archi ha crecido últimamente y ha tomado todos esos locutores, no, esas radios pequeñas, las ha sumado para que se fortalezcan, y eso es muy bueno de esa asociación, Ricardo, que lleva ya muchos años, muchos años. La voz de Alexis Muñoz no ha envejecido, no así su ser exterior. Quisiera llevarte, perdón, a algunos años más. Lo más complicado, Ricardo, es cuando se arruga la vida, ¿eh? Sí. Leía por ahí el otro día a un autor muy conocido, Robin Sharma, que es el autor de El monje que vendió su Ferrari y otro, El club de las 5 de la mañana. Fíjate que decía algo muy interesante, Ricardo. Hay personas que mueren a los 50 años y los entierran a los 80. Es decir, después de nuestra edad, Ricardo, de esta edad que estamos viviendo, hay mucho más por vivir si Dios nos lo permite. Yo creo que está en la ansia de vivir, de ser buena persona, de tener proyectos en la vida. Y yo más adelante también sueño con algunas cosas, dedicarme a mi campo, posiblemente deje la radio, no sé, pero dedicarme a otros proyectos que también vayan llenando más mi vida y mi familia. Ya yo estoy solo en la casa, los chiquillos se fueron, ya gastaron harto. Chao. Pero específicamente yo te quería llevar entonces a algunos años más, pudiendo proyectarte para definir cuál es el legado que te gustaría dejar o el recuerdo de Alexis Muñoz en las personas. Porque es distinto el recuerdo que tienen las personas de ti, pero ¿cuál Claro. sería el deseo tuyo más íntimo de que las personas recordaran de ti? A ver, es difícil un poco la pregunta, ¿eh? Porque si bien es cierto, las personas podrían dar una opinión en relación a cómo me recuerdan. A lo mejor con la saga de locución, Alexis Muñoz. No, yo creo que el mejor legado que tú puedes dejar es un bonito recuerdo. Un bonito recuerdo de lo que hiciste, un bonito recuerdo de lo que estás haciendo. Si bien es cierto, he escuchado mi voz en cintas de radio, de máquinas de reel, y suena la misma voz de Alexis Muñoz en ese tiempo, quizás no ha envejecido, pero dejar un legado que un locutor se forma de la mejor manera, leyendo, educándose cada día, Ricardo. Yo leo mucho, y eso me ha servido mucho como locutor, que a golpe de vista yo sé cuando un texto está bueno, está malo, y también cuando tú lees mucho, digamos, la lectura se hace tan, tan interesante en que tú a golpe de vista inmediatamente te das cuenta si hay una falta de ortografía, si una cuestión es así. Entonces, toda esa expertise te la da esa autoformación que no te la da ninguna universidad, Ricardo. Ninguna universidad. Y junto con ello, ¿crees que has cumplido tu misión hasta ahora? Yo creo que me falta cumplir un poco. Me falta cumplir un poco la misión. Yo tengo otros sueños, Ricardo. Yo más adelante, Dios mediante, me quiero dedicar a mi campo en el sur. Estuve 7 años trabajando en el campo, nunca pensé volver a trabajar en radio. Estoy ya trabajando de vuelta 14 años. Tengo otros sueños, pero yo creo que la radio cala muy profundo en mí. Creo yo que más adelante sí quiero tener una radio rural. Más adelante seguir porque es lo que me da vida, es lo que me insta a hacer mejores cosas y soñar con eso, para irlo cimentando, digamos, en el tiempo. Y muy brevemente, ¿cómo te imaginas esa radio sirviendo a la comunidad, conectando a las personas?
Sí, fíjate, una radio comunitaria que tenga mucha participación los vecinos, que tenga mucha participación, ¿cierto?, la parte rural, con mensajes en sí. Porque si bien es cierto está el WhatsApp ahora, pero la radio le da esa mixtura especial, ¿cierto? No sé, saludar de cumpleaños, una reunión de junta de vecinos. Eso es lo que va dando esa cosa especial que tiene la radio. Cuando tú pasas por una carretera y escuchas una radio rural, te das cuenta de la cercanía que tiene con la gente, y eso es muy bonito, fíjate. Porque tú cuando ya te metes en una radio a nivel nacional, sin querer, Ricardo, ya es más impersonal. Y se nota una radio más envasada, que hacerle envío en forma directa con la gente. Bueno, qué alegría haber podido conversar con Alexis Muñoz en este primer episodio de Hablemos en serio o Hablemos en broma. No, ha Sí, sido bastante en serio todos los recuerdos que hemos hecho y las recomendaciones que seguramente también hemos compartido con aquellos que pudiesen soñar también con dedicarse a sí, este mundo de la radio y de la voz. exactamente. Yo creo que hoy en día, Ricardo, bueno, algunas personas siempre sueñan con trabajar en radio. Dicho sea de paso, es difícil entrar en un medio de comunicación hoy en día, pero que hagan dos cosas a la par. Y yo creo que ahí se va a hacer más liviano el cuento. Hoy día dedicarse a lo que es la locución, a la radio, es un tanto difícil. Es un medio un poco cerrado. Pero se logran cosas con constancia, se logran cosas haciendo de la mejor manera. Eh, pero también, Ricardo, yo creo que uno tiene que ser bien bajo perfil. En este cuento es muy fácil caer en la estrella, en ser la estrella del cuento. Y cuando tú caes en ser la estrella del cuento, es complicado, es complicado. Yo soy el mismo Alexis Muñoz que tú conociste hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, y creo yo que esa forma de ser no la he perdido, y eso hace que también la gente conozca tal como soy. Bueno, y ahora que ya nos vamos de este episodio, ¿en qué estabas ahora? ¿Estabas grabando? ¿En qué te interrumpimos? Bueno, estaba sí grabando precisamente unos programas para Radio Nuevo Tiempo, un programa chileno que lleva como 30 años. Estaba produciendo eso, estamos trabajando en cuanto a la producción de otros programas ya para este año, y ya tenemos formada la parrilla en Radio Natch para este 2025. Ya vienen las redes sociales, estamos trabajando con un grupo de muchachos que aprontan los programas, tú sabes que vienen con reels y montones de cosas, y uno va a dar idea y ellos cachan la onda con toda la red social y van haciendo la radio mucho más moderna. ¿Por qué razón? Porque si un medio de comunicación no está en redes sociales, no existe, no existe. Y se da